Vamos a resolver este problema de potencial eléctrico. El enunciado nos dice que encontremos la diferencia de potencial eléctrico que existe del punto A al punto B. Nos da como dato esta carga que genera el campo eléctrico que vale 4 microcoulombs y nos dice que la carga que se mueve del punto A al punto B es esta carga de prueba de 9 nanocoulombs que está dentro de ese campo eléctrico. ¿Qué más nos dice? Nos dice que la distancia de la carga al punto A es de 20 centímetros y la distancia de la carga al punto B es de 40 centímetros. Entonces, vamos a resolver el problema. La diferencia del potencial eléctrico que existe del punto A al punto B lo representamos con B a B. La diferencia de potencial eléctrico es igual al potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B. Por eso es diferencia, es una resta. Muy bien. Vamos a encontrar entonces primero el potencial eléctrico que existe en el punto A. Nosotros sabemos que el potencial eléctrico es igual a la constante dieléctrica multiplicada por la carga que genera el campo eléctrico dividida para la distancia que hay de la carga a un punto, en este caso el punto A. Es bien parecida esta fórmula de potencial eléctrico a la fórmula de campo eléctrico. Campo eléctrico era K por Q sobre R cuadrado. Potencial eléctrico simplemente es K por Q sobre R. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a encontrar el potencial eléctrico que hay en el punto A. Potencial eléctrico en el punto A. La constante dieléctrica vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Las unidades están en el sistema internacional. Por esa razón, estos 4 microcoulombs debo pasar a coulombs. El prefijo micro significa por 10 a la menos 6. Esta carga de prueba que es de 9 nanocoulombs también hay que pasar a coulombs. Sería 9 por 10 a la menos 9. El prefijo nano significa por 10 a la menos 9 coulombs. Igual, al momento de reemplazar la distancia no hay que colocar en centímetros, sino en metros. Para pasar de centímetros a metros dividimos para 100. Entonces, sabemos que en la fórmula esta Q va el valor de la carga que está generando el campo eléctrico. Entonces, esta Q vale 4 por 10 a la menos 6. Dividido para la distancia que hay de la carga al punto A, porque quiero encontrar el potencial eléctrico en el punto A. Entonces, 20 centímetros dividido para 100, para pasar a metros, 0,2 metros. Dividido para 0,2. Y de esa manera se encuentra de forma sencilla el potencial eléctrico en el punto A. 9 por 4, 36, por 10 al cubo, sería 36.000. Dividido para 0,2. Nos queda 180.000 voltios. Estamos trabajando en el sistema internacional. Como los datos están en el sistema internacional, la respuesta del potencial eléctrico nos queda en voltios, que es del sistema internacional. Perfecto. De la misma manera, ahora vamos a encontrar el potencial eléctrico que hay en ese punto B. Entonces, el potencial eléctrico en el punto B es igual. La constante dieléctrica, 9 por 10 a la 9. Esta carga es la misma, vale 4 por 10 a la menos 6. La distancia cambia. La distancia que hay de la carga al punto B es de 40 centímetros, o sea, 0,4 metros. El potencial eléctrico en B es igual. Nos damos cuenta de que la única variable que cambia es la distancia que está en el denominador, y es una relación inversa. Entonces, si la distancia varía en una proporción, el potencial eléctrico varía en el inverso de esa proporción. Miren, la distancia es del doble, el inverso es la mitad. Si digitamos esto en la calculadora nos va a dar la mitad de 180.000, o sea, 90.000 voltios. Es bien importante la matemática dentro de la física. Incluso manejando bien este tema de relaciones, podemos encontrar la respuesta así de rápida. Muy bien, ahora vamos a encontrar la diferencia de potencial eléctrico que hay del punto A al punto B. ¿Por qué existe una diferencia de potencial eléctrico? Porque la distancia que hay del punto A a la carga y la distancia que hay del punto B a la carga son diferentes. Por eso existe una diferencia de potencial. ¿Cómo se encuentra restando? Potencial de A menos el potencial en B.
Entonces, la diferencia de potencial eléctrico de AB es igual. El potencial eléctrico en A, 180.000 voltios. Potencial eléctrico en B, menos 90.000 voltios. Entonces, la diferencia de potencial del punto A al punto B es de 90.000 voltios. Esta es la respuesta del literal A. Perfecto. ¿Qué nos preguntaba el literal B? Nos pregunta el trabajo realizado por el campo eléctrico que genera esta carga de una carga de prueba que se coloca en este punto A, que vale 9 nanocoulomb y que de A va a viajar a B. ¿Qué trabajo realiza esta carga al viajar de A hasta B? Vamos a recordar. Recordamos que el potencial eléctrico es igual al trabajo dividida para la carga que se está desplazando. Entonces, si yo quiero saber el trabajo que hace de A a B, debo utilizar el potencial eléctrico de A a B. Entonces, B a B es igual al trabajo que va a realizar la carga para ir desde el punto A hasta el punto B, dividida para la carga que se está desplazando, para esta carga de prueba. De esta fórmula despejemos simplemente el trabajo. Tenemos que el trabajo que va a ser la carga que provoca, este campo eléctrico sobre esta carga que se mueve de A hasta B es igual a la carga multiplicada por el potencial eléctrico AB. De la diferencia del potencial eléctrico AB. Reemplazamos. El trabajo que produce ese campo eléctrico es igual. ¿Cuánto vale esta carga? 9 por 10 a la menos 9. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial eléctrico? 90.000. Igual podemos hacerlo incluso sin calculadora. El trabajo generado por el campo eléctrico del punto A al punto B a esa carga sería 9 por 9, 81. 1, 2, 3, 4, 0 sería 10 a la cuarta. 10 a la menos 9 por 10 a la cuarta, menos 9 más 4 menos 5. Por 10 a la menos 5. Podríamos dejar la respuesta de esta forma, pero sabemos que al dejar en notación científica no se deja dos cifras decimales, únicamente una. Entonces el trabajo realizado de A a B, en lugar de poner 81, una cifra decimal, 8,1. 81 sería igual a 8,1 por 10, entonces tenemos 8,1 por 10, por 10 a la menos 5, 8,1 por 10 a la menos 4. ¿Cuál es la unidad de medida del trabajo en el sistema internacional? El Joule. Estamos trabajando con unidades del sistema internacional. La respuesta nos queda en el sistema internacional. Nos salió un trabajo positivo. Aquí el trabajo que es positivo, nosotros recordamos que es un trabajo activo. Es decir, que este campo eléctrico está favoreciendo al movimiento de esta carga. Trabajo activo es aquel trabajo que favorece al movimiento. Si hubiera salido negativo es un trabajo resistivo. Significa que se opone al movimiento. Y tiene lógica. Sabemos que esta carga C positiva viaja en el mismo sentido del campo eléctrico. La fuerza estaría para la derecha. Y se desplazó hacia la derecha. ¿Verdad que forma un ángulo de 0 grados? El coseno de 0 grados es 1 positivo. Por eso el trabajo nos queda positivo. Y este sería el literal B de la respuesta de este ejercicio.